Hola, hola, hola. Jóvenes, jovencitos, jovencitas de la iglesia y todos los que nos acompañan cuando nos conectamos a las 8 todos los días en Meditando en el Monte. Estamos conectados en el Espíritu, clamando, pidiéndole al Señor. Hoy es lunes 15 de febrero. Hace 3 años llegó a la iglesia una señora muy apacible, Martica Buitrago. Ahí fue asistiendo, aceptando a Cristo, muy enamorada del Señor, muy enamorada. Martica nos dio unas clases de paz, de bondad. Martica se fue metiendo en el corazón de todos nosotros. Martica Buitrago asumió hace algún tiempo el servicio en la iglesia del ropero Salomón. Es un ropero que le presta servicio a algunas iglesias donde ofrendamos ropa y otras veces la gente con módico precio compra lo que ahí vamos poniendo de ropa buena que todos empezamos a regalar, ¿no? Cosas que ya no usamos, que están en perfecto estado. Martica, el año pasado, Martica Buitrago estuvo muy enferma, le habían declarado un cáncer, le hicieron muchos estudios, estuvimos clamando por ella y finalmente, después de ese largo proceso en su vida, la declararon sana a Martica Buitrago. Martica en ese momento, cuando le dan unas noticias esas a uno, pues uno se vuelve la situación difícil, ¿cierto? No es fácil asumir malas noticias, más cuando es la salud de uno. Pero Martica nos compartía que ella estaba preparada para estar con el Señor y que no sentía ningún vacío ni ningún miedo. Y finalmente se declaró sana, ¿no? Por los médicos. El viernes pasado se sintió mal, venía bien de salud y el sábado la hospitalizaron porque le dio una pancreatitis. No fue nada de la enfermedad del año pasado, sino una pancreatitis. Se puso muy malita, por supuesto, y esta mañana a las 11:30 de la mañana nos llamó la hija Natalia a informarnos que había partido a la casa del Padre, como les he compartido estos días, ¿no? Que no morimos, sino que volvemos a la casa del Padre donde un día salimos. Por supuesto que hay cierta tristeza en la mayoría, pero vamos a llenarnos de gozo por esto, porque ella tenía mucho gozo. Nos compartía cierta alegría, hablar con Martica era cierta paz que se sentía, como esa tranquilidad que se sentía. Ella está con el Señor. Esperemos que le esté conversando a Dios de nosotros, diciéndole quiénes somos nosotros aquí también, y que Dios el Padre pues fortalezca a su familia, a su esposo, a su hijo y a Natalia, a su hija. No dejemos de orar por ellos y yo le invito a orar para que le pidamos al Señor fortaleza a la familia que queda, porque va a sentir la ausencia y nosotros también en la iglesia, pues de una mujer muy, muy hermosa. Vamos a hacer el jueves el servicio allá de gratitud a Dios por la vida de Martica. Estamos definiendo la hora, creo que es las 4 de la tarde, pero les confirmaré. Acompáñenme a orar. Sé que algunos no la conocen, pero igual oremos por la familia. Como muchas veces oramos por personas que no conocemos, pero que oramos por ellos. Padre, muchas gracias por habernos prestado esta mujer servicial, amorosa y generosa en todo su corazón. Que bendiga a su familia, fortalezca mucho la vida de su esposo. Es una pérdida así de repente. A sus hijos, tanto su hijo como Natalia, su hija, y a toda la iglesia, para que pues estemos gozosos de que ella estaba preparada, como dijo ella misma el año pasado,
para ir a la presencia del Padre. Eso creemos, que no nos vamos de nuevo a la casa del Padre, sino hasta cuando estemos preparados para entrar de nuevo a ella. Mientras tanto sigue haciendo, fortaleciendo y tomando la vida de todos nosotros. Sigue acudiendo para cuidar de toda tu iglesia. Te dejamos este tiempo y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que abra la escritura en la carta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, y vamos a leer algunos versículos del 15 al 21, y dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender con alguna palabra a Jesús. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Lo primero que vemos en este pasaje es cómo estos fariseos herodianos también que habían allí le inflaban el ego a Jesús, pero antes de mandarle la espada, ¿no? Lo ponían muy en alto, ¿cierto? Como cuando los novios van a terminar y él dice o ella dice: mira, no es por ti, es por mí, ¿sí o no? Primero hay una frase de admiración, como de mucha admiración, y después viene la parte difícil. Aquí le dicen que eres un hombre sabio, que sabes todo, que enseñas la verdad en el camino, que tal cosa. Para después, con malicia, hacerle la pregunta a Jesús que lo pueda hacer caer, porque así pasa. Y dice el versículo 17: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces se metieron en política, se metieron con la DIAN, con los impuestos. Como no podían tentar a Jesús o dañarle por su reputación, porque Jesús era inmaculado, Jesús era santo, era perfecto, Jesús no tenía ninguna pecado, era santo, apartado, era un hombre puro, limpio, y en sus 30 años pues no tenían de qué acusar a Jesús de su vida personal, de su vida espiritual. Entonces ahora viene la idea de enredarlo con el asunto del mundo, en este caso del tributo al César, para tener algo de qué acusarle, por supuesto, para tener algo de qué dañarle, porque cuando a la gente se le acaban los argumentos y no te pueden dañar en tu parte moral, te buscan y te esculcan y no te encuentran, entonces van a ir buscando a ver cuál es el lado que parece ser el tuyo malo para poderte acusar, y en este caso acusar a Jesús, ¿cierto? En el caso de la respuesta que diera con el César, con Herodes, imagínense ustedes en lo que querían meter a Jesús. Pero Jesús estaba lleno de sabiduría. Sabiduría que muchas veces nos falta a nosotros y tenemos que aprender. Versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea, ya Jesús discernía que toda esa elocuencia que tenían hacia él era solamente malicia, lo malicioso que eran, ¿no? Porque muchas veces el que te hace preguntas y preguntas es con malicia. Muchas veces el que te tira preguntas incluso bíblicas no te está preguntando porque quiere saber la respuesta, sino porque es su propia malicia la que está ahí. Y Jesús conocía la malicia, entonces les dijo:
¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, de frente les dijo, hombre, ustedes son hipócritas. ¿Y por qué la hipocresía? ¿Cierto? Porque primero lo halagaban, lo halagaban, lo halagaban y después sacaban el puñal para tentarle. Entonces le dijo, ustedes los que son hipócritas. Y ahí es donde está tipificada la hipocresía, ¿no? Porque en realidad les mostraban que lo halagaban, que lo admiraban mucho, pero esa admiración no tenía sino un fin, ¿no? Que bajara las defensas para poder tentarle. Pero Jesús sabía y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas, no? Pero aún así, Jesús tiene respuesta para todo, aún para los hipócritas, aún para aquellos falsos que le halagaban, pero que su finalidad maliciosa era tentarle. Y dice el 19, después de decirle hipócritas, les dice, entonces, deme una moneda, entrégueme una moneda del tributo, dice Jesús, mostradme una moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo Jesús, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Resulta que el denario tenía la cara del César y la inscripción del César, por supuesto, ¿sí o no? Entonces Jesús toma la moneda de las manos de ellos y le dice, ¿de quién es este rostro? Ah, del César, contestaron, ¿no? ¿De quién es esta inscripción? Del César. Y Jesús, ellos dijeron, del César. Entonces él les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Cuando dice se maravillaron, le dejaron y se fueron, es porque se fueron, como decimos nosotros, aburridos con el rabo entre las piernas, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque no pudieron confundir a Jesús con sus preguntas. Y ya es interesante esa respuesta, porque esa respuesta nos da a nosotros que nosotros tenemos unas cosas que son del César y otras cosas que son santas, sagradas y de Dios. Cuando pagamos el tributo a la DIAN y los impuestos vehiculares o de hipotecas o de propiedades, ¿cierto? O pagamos todas las cosas que hay que pagar de empresas públicas y demás, todo eso es del César. Los gobiernos del mundo representan al César aquí en este pasaje. Y la gente muchas veces quiere que la iglesia se confunda con esas cosas. Y nosotros no debemos permitirlo. Nosotros, los cristianos, nos portamos bien con los impuestos, porque eso es del César, eso son cosas del mundo, ¿verdad? Y pagamos las cosas del mundo. Y Dios nos provee para pagar esas cosas del mundo, ¿no? Pero las cosas de Dios son sagradas, son santas, y Dios también sabe que para Él es nuestra vida. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo aflige a la gente con sus impuestos y con sus cosas, porque hay que pagar por todo en este mundo. Pero esas son cosas del César. El César está representado hoy en día por los gobiernos y la DIAN y demás, pero por supuesto que es el diablo, porque el diablo es el que cobra y aflige con los impuestos. Aflige a la gente con los impuestos. Y no debemos afligirnos. ¿Qué querían ellos hacer? Afligir a Jesús también. Pero Jesús no se dejó afligir, dijo, esas cosas son del César y a Él se le vamos a entregar eso. Jesús incluso en una ocasión pagó los impuestos de Él y de sus discípulos. Jesús siendo Dios, incluso Jesús le dijo a los fariseos, me vas a cobrar impuesto a mí que soy Dios, que soy el dueño del aire, de los planetas y de todo. Pero Jesús aún dijo, listo, esto son cosas de este mundo. Y Jesús también supo vivir en el mundo, no siendo del mundo, y siendo Dios incluso, siendo Dios Él. No nos dejemos afligir por tantas cosas. Hoy te llama el del gas, mañana te llama el del celular, después te llama el del banco, mañana te llama el de EPM, después se te va la señal, después... No te dejes afligir porque esas son cosas del César
Y el César, aunque en ese momento era una persona, hoy en día no está representada una persona, está representada en que el diablo, dice, es el príncipe de este mundo. Y él quiere afligir a los cristianos con eso. No nos vamos a dejar afligir. Nosotros vamos a confiar en que Dios siempre va a proveerte a ti y a mí para estar al día con el César. Toma el César, ¿no? Y a Dios démosle lo que es de Dios. La honra, la alabanza, los diezmos, las ofrendas, ¿cierto? La DIAN no nos va a nosotros a surtir de nada, pero Dios sí nos va a proveer a nosotros y nos va a dar poderosamente, milagrosamente, para que siempre podamos estar al día. Dios es maravilloso y no nos faltará nada, ¿sí o no? Pero no pelee con el César, no se aflija por el César. El César es el César y desde esas épocas siempre que Dios ya nos lo había advertido, nos los había dicho. Dios le dijo a Israel, no pidan rey, o sea, no pidan César, no pidan rey, porque el rey los afligirá con los impuestos, los llevará a la guerra y tomará sus hijas. Dicho y hecho. ¿Y sabe por qué existen los reyes en la tierra y los césares? Porque hemos decidido no buscar a Dios. Israel decidió que quería rey y no a Dios, que quería ver a alguien humano y no a alguien que no se viera como Dios. Y entonces ahí está el punto. Elegimos a Dios por encima del César. Ese es el punto. Y al César le damos lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Padre, muchas gracias por revelar tu palabra a nosotros y llenarnos de una paz sobrenatural, aún en medio de la tormenta. Padre, guarda la fe de todos nosotros en tus manos y que aprendamos a vivir en este mundo, no siendo de él. Como tú oraste por nosotros en Juan capítulo 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así te pedimos por la iglesia y por todos tus discípulos. La paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne en este instante nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y bueno, que la paz de Dios esté con ustedes.